la clase del día de hoy y que sea usted con nosotros, amado, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, la clase anterior empezamos a escudriñar Ageo capítulo 2, versículo 1, donde este libro hace referencia de una fecha, hace referencia del mes séptimo a los 21 días. Nos especifica la fecha en la que Dios le habla a Ageo y pudimos ver en la clase anterior lo que eran las fiestas y que en el mes en el que se le entregó el mensaje a Ageo fue en Tisri. Y bueno, aquí se mencionaban algunas fiestas. Al término de estas fiestas fue cuando Dios le habla a Ageo. Eso es lo que tomamos del versículo 1. Versículo 2 de Ageo, capítulo 2, le pide que hable a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Se dirige a autoridades y se dirige al pueblo. El Padre Bueno especifica la fecha en la que habla a Ageo y a quiénes va dirigido el mensaje. Vamos a pasar a la sesión de hoy, que es Ageo, versículo 3. Dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? En la clase anterior aprendimos que la casa primera se refería al templo que se construyó. Vamos a Primera de Crónicas 28, 1 al 9. Primera de Crónicas 28, del 1 al 10. Estamos retomando un poquito de la clase anterior donde menciona que quién fue el que construyó el templo y veíamos que era Salomón. Voy a empezar a darle lectura. Dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y las centenas, los administradores de toda la hacienda y posesiones del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Yahweh, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Yahweh, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Yahweh me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Yahweh, y en oídos de nuestro Dios, guarda e inquirid todos los preceptos de Yahweh, vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia en nuestros hijos después de nosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Yahweh escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallares, mas si lo dejares, él te desecharé para siempre. Mira pues ahora que Yahweh te ha elegido para que edifiques casa para santuario. Esfuérzate y hazla. ¿Sí? Quiero regresarme al versículo número 6.
Dice, y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Aquí habla Dios a David, donde él menciona que ha escogido a Salomón para que él construya la casa de Dios, y menciona ya la explicación por qué David no la pudo construir. ¿Por qué? Porque era un hombre de guerra y tenía en sus manos, sangre. Pasemos al versículo 8, que es muy importante. Dice, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Yahweh y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Yahweh, vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia en vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Aquí está hablando de una promesa generacional, que no nada más va a ser para David, para Salomón, sino era para toda la herencia. Versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Quiero que pongan énfasis desde donde el padre habla acerca del corazón y de la voluntad. Dice, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Yahweh escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallares, mas si tú lo dejares, él te desechará para siempre. Aquí está muy profundo este versículo, porque habla que podamos servirle en primera con un corazón perfecto. Dice, con un corazón perfecto. Aquí está, con un corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque él dice que el Padre escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de pensamiento, lo que está en nuestros pensamientos, ¿cómo es? Es con ánimo voluntario, es con el corazón perfecto. Antes, por eso hay un versículo donde dice que antes que nosotros podamos expresarle al Señor, Él ya conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Dice, y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscares, lo vas a encontrar, mas si te alejas de Él, nos va a desechar para siempre. Este versículo está muy, muy profundo en cuestión de indicaciones, porque arriba en el versículo 8 está hablando de una herencia, de una bendición generacional, y todos queremos herencia y queremos bendición generacional para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras generaciones. Pero aquí está diciendo, tienes que servir con un corazón perfecto. Si queremos bendición para nuestras generaciones, primero tenemos que servir con un corazón perfecto. Tener un ánimo voluntario, ¿sí? Buscarle al Señor. 3 cosas que está indicando para que podamos tener esa bendición, esa herencia generacional. Corazón perfecto, ánimo voluntario y buscar del Señor, ¿sí? Vamos a ver en el Strong qué es ánimo voluntario. Dice, inclinarse, doblarse, agradarse con deseo, agradar, amar, aprobar, condición, complacer, deleitar, desear, padecimiento, placer, mover, querer, voluntad. Esa es la raíz. Del número 2655, agrado, complacido con, amar, complacer, favorecer, querer, ¿sí? Entonces, eso es lo que indica un ánimo voluntario, el poder desear, el poder agradar, ¿sí? Entonces, 3 cosas que aquí ya nos está hablando el Padre para una bendición y una herencia generacional. 3 cosas: corazón perfecto, ánimo voluntario y buscar del Señor, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente cita. Ahí mismo seguimos en Crónicas, que se va a hacer ahorita nuestra cita como base. Dice Primera de Crónicas 28:11. Y David dio a Salomón su hijo el plano
del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Es decir, David le entregó a su hijo Salomón, dice, el plano. Pero vamos a ver cómo surge el plano, cómo surge la elaboración. Vamos a 2 de Samuel 7. Vamos a empezar del versículo 1 y 2. Pero antes de empezar con ese versículo, quisiera más o menos poder contextualizar un poquito para poder abordar esta cita. Dice en 2 de Samuel 6, versículo 6, dice que Usa, recuerden que en el capítulo 6 se estaba llevando el arca a Jerusalén. Dice que Usa extendió la mano al arca y la sostuvo, la tocó, porque los bueyes tropezaban. Es decir, cuando el arca iba a ser transportada a Jerusalén, dice que los bueyes tropezaron y el arca iba a caer. Entonces dice que Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Versículo 7. 2 de Samuel 6, capítulo 6, versículo 7. Y el furor de Yahweh se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó así muerto junto al arca de Dios. Antes de poder entrar a esto, estamos contextualizando. ¿Sí? Versículo 9 del capítulo 6. Y temiendo David le entró temor. ¿De qué? De que el arca era transportada, pero como los bueyes tropezaron, pues es lo que nosotros hacemos normalmente cuando vemos que algo va a caer. Intentamos detenerlo, ¿no? O intentamos alcanzarlo. Entonces Usa fue lo que hizo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que como el arca era algo santo, pues no sabemos o no especifica cómo estaba Usa o por qué murió. Yo quiero imaginar que era por la santidad. Y dice que al ver esa situación, al ver esa escena, dice el versículo 9, y temiendo David a Yahweh aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca a Yahweh? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahweh a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, Geteo, y estuvo el arca de Yahweh en casa de Obed 3 meses, ¿sí? 3 meses, versículo 17. Metieron pues el arca de Yahweh y la pusieron en un lugar en medio de la tienda que David había levantado. Es decir, estuvo 3 meses y después sí la meten a la tienda de David y ahí permanece. Pero a David le dio temor que el arca estuvo 3 meses en otro lugar. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la cita de 2 de Samuel 7. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Yahweh le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahweh está contigo. ¿En dónde habitaba David? ¿De acuerdo al versículo 2? ¿En una casa de qué? En una casa de cedro, actualmente algo así. Ajá. En una casa, dice que en una casa de cedro. ¿Y el arca de Dios en dónde estaba? De acuerdo al versículo 2. Dice que estaba entre cortinas. ¿Qué podemos sentir, pensar, el poder decir, yo vivo en una casa como esta, de cedro? Y el arca del Señor, la presencia de Dios, está entre cortinas. Porque eso es lo que dice. Dice, la madera de cedro era especialmente valiosa. Esto significa que David vivía en una casa lujosa y hermosa, cuando recordó que el arca de Dios está entre cortinas. ¿Cuál habrá sido su pensamiento de David? Porque el profeta Natán le dijo, haz todo lo que está en tu corazón. Dios no pidió
un edificio permanente o un lugar para poder reemplazar el tabernáculo, pero David quería hacerlo. Quiso hacerlo, ¿por qué? Porque pudo ver el lugar en donde él habitaba, en donde él dormía, en donde él estaba, y ver la diferencia entre la casa de Dios. Cuando él ve cómo es en donde él vive y cómo es donde está la presencia de Dios, ¿qué dijo? No puede ser esto así. ¿Y qué decidió? Hacer el templo. Hacer el templo. Nació de su corazón. Entonces, él estaba viviendo cómodamente, pero la presencia de Dios dice que estaba entre cortinas. ¿Sí? Vamos a seguir en 2 Samuel, versículo 3. Del 3 al 17. Aconteció aquella noche que vino palabra de Yahweh a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Yahweh: ¿Tú me has de edificar casa en que yo moré? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora, pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Yahweh de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Yahweh te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Es una palabra profética que ahorita la vamos a ver que se cumple. Dice, le empieza a hacer un recuento el padre y le dice de dónde lo sacó. Dice que lo sacó del redil detrás de las ovejas. Dice que que el Padre bueno estuvo con David en todo, en absolutamente todo, dice el versículo 9, destruyó a sus enemigos. Le dio un nombre grande, como el nombre de todos los grandes que hay en la tierra. Le dio descanso de sus enemigos y habla y le profetiza que uno de su casa, en el versículo 12, dice que después de que él muera y duerma con sus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Se iba a continuar, está hablando del rey Salomón. Versículo 13, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La profecía ya estaba, ¿sí? Vamos a regresar a Primera de Crónicas 28. Vamos a regresar un poquito del 2 y vemos que aquí está cumplida. En el 11, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, y sus casas, y sus tesorerías, y sus aposentos, sus cámaras, y la casa del propiciatorio. Entonces aquí vemos que lo que leímos en Samuel, aquí ya está cumplido en esa parte de Crónicas. Y vamos a leer del versículo 12 al 19. Dice:
Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Yahweh, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas, y también para los grupos de los sacerdotes y los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Yahweh y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Yahweh. Dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa del mismo modo, plata para las mesas de plata, y también oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Yahweh. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Yahweh que me hizo entender todas las obras del diseño. Entonces, en esta parte de Primera de Crónicas 28 del 12 al 19 especifica que da los planos de qué, de cada apartado del templo, y también dice, aparte de que ya le dio los planos, ¿qué le entrega? También le entrega oro, le entrega plata, ¿para qué? Para cada uno de la elaboración de los utensilios. Me quiero detener en este versículo, en el 19, donde dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Yahweh, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dice, Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo de reunión de acuerdo a un patrón específico. Vamos a Éxodo 25. Éxodo 25, 8 y 9. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dice, conforme a todo, versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Es decir, entre lo que se entregó a David y lo que se entregó a Moisés, podemos ver que cuando se diseñan cosas para Dios deben de estar trazadas bajo sus indicaciones. Aquí es muy específico. Si después leemos lo que es Éxodo, todo el capítulo 25, dice cómo debe de ir construido cada uno de los elementos del tabernáculo, ¿sí? Especifica medidas, especifica de cuánto, de oro, de plata, ahí especifica. Y con David, en lo que leímos en la cita anterior, especifica igual los planos de cada parte, especifica de qué estaba hecho, de oro, y dice que de plata. Entonces, cada cosa que nosotros hagamos para el servicio del Señor tiene que estar trazado bajo sus indicaciones, ¿sí? Porque aquí vemos dos ejemplos, David y Moisés, que recibieron indicaciones para hacer el diseño. Salomón, ¿qué fue lo que hizo? Como su padre no podía construir el templo, David le entregó los planos y vemos que le dijo, de oro va a ir, de plata va a llevar esto. El plano del pórtico va a ser de esto. El plano de esto va a ir así, y se entregaron especificaciones. Entonces aquí podemos ver que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Que Él da indicaciones específicas. Vamos a continuar ahí en Crónicas, regresamos a Crónicas 28, versículo 20 y 21. Dice,
Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Yahweh Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Yahweh. He aquí, los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estará contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar las órdenes. Versículo 20. Dice, lo anima que se esfuerce, que no desmaye. Dice, porque Yahweh, mi Dios, dice, mi Dios. Él está ahí identificado. ¿Quién es tu Dios? Reconoce, dice, mi Dios estará contigo. Él no te dejará. Pero él sí, el rey David sí dice, mi Dios, mi Dios. ¿Cuánto es tu identificación con el Padre? De decir, es mi Dios, dice, mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Yahweh. Todos los que estamos aquí tenemos un servicio, tenemos un ministerio. Cuando tú te identificas en decir, mi Dios, dice, no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra. Versículo 21, dice, he aquí los grupos de los sacerdotes y los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estará contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas sus órdenes. Dice ahí que todos los ministerios, los que están ahí, dice todos los que estarán contigo en toda la obra, dice voluntarios e inteligentes. Dice voluntarios e inteligentes. Vamos a ver qué es la palabra voluntarios. Dos definiciones. Diccionario bíblico Holman dice, personas que piden a Dios que las use para llevar a cabo su obra. Si muchas veces hemos pedido al Señor que nos use para su obra, dice aquí que los israelitas contribuyeron voluntariamente con su riqueza, de modo que Salomón pudiera construir el templo. Dice voluntariamente. Recuerden la cita donde dice en el Nuevo Testamento, da conforme propuso en tu corazón, no con tristeza ni por necesidad. Aquí está hablando de algo voluntario. Dice que las riquezas eran voluntarias, no te obligaban de decir, se va a hacer esto para la iglesia, hermana Patti, te toca tanto. Porque dice voluntariamente, con sus riquezas. Aquí no te está preguntando cuánto, si tienes mucho, si tienes poco, lo que tú das voluntariamente con las riquezas. Concordancia Strong dice, impeler, que es impulsar de aquí, ofrecerse como voluntario, como soldado, presentar espontáneamente, contribuir, querer, voluntario, voluntariamente, voluntario, generoso, ¿sí? Estamos viendo el versículo 21 de Primera de Crónicas, capítulo 28. Vamos a continuar leyendo ahí en Crónicas, capítulo 29. Por favor, Primera de Crónicas, capítulo 29. Vamos a ver cómo fue lo demás en cuanto a la construcción. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo, él ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Yahweh Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Otra vez vuelvo a decir, mi Dios, él está reconociendo quién es su Señor, su Dios. Mi Dios, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice para piedras preciosas,
piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. ¿A qué se refiere aquí? Que David reunió todos los materiales para construir el templo, para que Salomón pudiera construir una casa gloriosa. Dice, yo con todas mis fuerzas, dice el rey David, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Y empieza a decir que es lo que él ha preparado con todas sus fuerzas. ¿Sí? Versículo 3 dice, versículo 3 dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, tercera vez que dice la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. Aquí vamos a entrar en una orden de finanzas. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Otra vez voy a decir, de mi Dios. Ok, nos detenemos tantito aquí en el versículo 3. Dice, versículo 2 empieza a hablar lo que está preparado para la casa de Dios, lo que Él ya va a dar para la casa. Y aparte dice que Él tiene, versículo 3, yo he guardado mi tesoro particular. Aquí vemos la orden de las finanzas. Por ejemplo, cuando llega nuestra quincena, nuestras ganancias de algún negocio, aparta lo que es para el Señor y aparta lo que es para casa. Aquí vemos una instrucción de cómo lo hacía el rey David. Y ahorita vamos a ver que él fue uno de los más ricos, ¿sí? Entonces, él apartaba, dice que esto era para el Señor. Ya era algo voluntario, que estamos viendo aquí, voluntario, no obligación. Aquí no dice que lo hizo bajo obligación, dice que lo hace voluntario, lo que él daba para la casa de mi Dios. Él se identificaba y sabía quién era su Dios, porque ya lo vimos que a lo largo de estos versículos dice, mi Dios, tercera vez que lo vuelvo a decir, para la casa de mi Dios, ¿sí? Entonces, él guardaba lo que era, apartaba lo que era para el Señor, y dice, y mi tesoro particular está aparte, o mis gastos que yo tengo están aparte. Y a veces nosotros, ¿qué hacemos? Llegamos a la iglesia, momento de diezmos y ofrendas, y buscas en la bolsa y no traigo cambio, y nos suele pasar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no hay una obediencia, porque a lo mejor desconocemos esta parte. Entonces, yo les comentaba en algún momento en cultos anteriores, donde lo que yo hacía, pues por indicación del Espíritu Santo, yo no había leído esto. Cuando llega mi nómina, veo la cantidad que es y aparto en un sobre lo que yo tengo que ofrendar, ya sea misiones, ya sea diezmo, ya sea ofrenda, yo lo aparto. Y ya que está apartado lo que es de la casa de mi Dios, ahora sí dispongo del resto para los demás gastos o lo que voy a ocupar. Entonces, aquí vemos en el versículo 3 cómo el rey David se manejaba en finanzas, ¿sí? Seguimos leyendo el versículo 4. Dice, 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria? ¿Cómo dice que es la ofrenda? Voluntaria. No te vamos a obligar a que diezmes, a que ofrendes. Dice que es voluntaria, porque ya vimos que nace del corazón también. 6, versículo 6. Entonces, los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. ¿Cómo ofrecieron? Voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Yahweh, hermano de Jehiel Gersonita. Versículo 9.
Y se alegró el pueblo por haber contribuido. Dice que el pueblo contribuyó. El rey David ya había dado lo que él había apartado para la casa de Dios y tenía parte de su tesoro particular. Y dice que el pueblo contribuyó. ¿Cómo contribuyó? Voluntariamente. Voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Yahweh voluntariamente. Si recuerdan versículos anteriores que leímos, dice que es de corazón y voluntariamente. Ajá. Vamos a leer Primera de Crónicas 29 del 10 al 15. Es una alabanza que hace David al Padre Bueno. Dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Yahweh delante de toda la congregación y dijo: David, bendito seas tú, oh Yahweh Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Lo reconoce como su Padre. Seguimos en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Yahweh, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Yahweh, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Aquí el rey David empieza a exaltar el nombre del Padre. Dice: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? Dice, para ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Si todo es tuyo, todo es tuyo. Las riquezas proceden de ti, la gloria procede de ti. Tuya es la magnificencia, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la victoria, tuyo es el honor. ¿Quiénes somos nosotros? Dice, para ofrecerte voluntariamente. Seguimos leyendo versículo 16 y nos detenemos hasta el 20. Dice: oh Yahweh Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conservan perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora Yahweh nuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Yahweh Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Yahweh y del rey. Entonces vemos que aquí el rey David reconoce que toda la riqueza, que todo lo que se pudo juntar para la colaboración de su casa, del templo que construye Salomón, dice que todo era de él. Dice: ¿cómo yo puedo ofrecerte? ¿Cómo el pueblo puede ofrecerte voluntariamente si todo es tuyo? Todo te pertenece.
Y nuevamente en el 18 vuelve a hablar de un Dios generacional, versículo 18, de un Dios generacional, dice: conserva perpetuamente esta voluntad de corazón de tu pueblo. ¿Qué quiere decir? Como tenemos un Dios generacional, tú tienes que enseñar a tus generaciones a despojarse. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Diste de corazón, esta voluntad de corazón de a tu pueblo, y encamina su corazón a ti. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es la función de los padres? El poder enseñar a sus hijos, a sus generaciones, el poder dar de corazón voluntario, el poderlos encaminar al Padre. Dos cosas que está dejando ahí. ¿Queremos un Dios generacional? Hay que encaminarlos hacia un corazón voluntario, hacia el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eso es lo que dice. Igual le dice a Salomón, dice en el 19, asimismo da mi hijo Salomón corazón perfecto, que guarde tus mandamientos, tus estatutos, tu testimonio, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para cual yo he hecho. Tenemos una tarea muy grande, el poder enseñar a nuestras generaciones a dar de corazón voluntario, el poder encaminarlos al Padre. Vamos a seguir leyendo el versículo 21, ya estamos terminando. Dice: y sacrificaron, versículo 21, de ahí mismo de Crónicas, capítulo 29, versículo 21, y sacrificaron víctimas a Yahweh y ofrecieron a Yahweh holocaustos al día siguiente. ¿Ofrecieron un becerro? 1000 becerros, dice, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Yahweh aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Yahweh le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Yahweh en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. ¿Cómo fue Salomón? Prosperado. Versículo 24. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón, y Yahweh engrandeció en extremo a Salomón. Dice que en extremo lo engrandeció a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria de su rey en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Versículo 26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel, y el tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 reinó en Jerusalén, y murió en buena vejez, lleno de días. ¿De qué más? De riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, de las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad, vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Entonces aquí vemos cómo la promesa de Dios se cumple en que esta herencia, en que esta bendición para sus generaciones siguió, ¿sí? Porque dice que el rey David murió, pero ¿murió en qué? Lleno de alegría, murió en riquezas, lleno de gloria. En buena vejez. En buena vejez. Entonces, de un versículo de Ageo, capítulo 2, versículo 3, nos dio mucho que aprender hoy el Espíritu Santo. Y yo deseo que las redes que hoy nos ven, podamos entender que necesitamos tener un corazón voluntario, el poder servir al Señor de corazón.
Les agradecemos a todos aquellos que nos siguieron el día de hoy y les invitamos a que la próxima semana puedan compartir con nosotros la siguiente clase de Ageo, un libro profético con muchísima profundidad y que iremos aprendiendo conforme la instrucción del Espíritu Santo. Sean bendecidos.